es Alexa, soy alumna de la preparatoria Francisco J. Mujica y les voy a enseñar cómo derivar una variable multiplicada por otra variable. La fórmula principal para derivar una variable multiplicada por otra variable es esta, la fórmula 5 de nuestro formulario, y derivada de la variable u por la variable b con respecto a la derivada de x es igual a la variable u por la derivada de la variable b con respecto a la derivada de x más la variable b por la derivada de la variable u con respecto a la derivada de x. Y este es un ejemplo de ese tipo de función. Y aquí tenemos que la primera variable u es x a la 2/4 y la segunda variable b es raíz cuadrada de x. Entonces debemos identificar los elementos. Ya tenemos que u es igual a x a la 2/4 y b es igual a la raíz de x. Y aquí nos piden también la derivada de la u y de la b. Entonces, para sacar la derivada, para poder hallar la derivada de la variable u, tenemos que utilizar la fórmula 6, que es la de variable elevada a una potencia. Y como aquí es el nivel 2, la potencia está en fraccionarios. Entonces identificamos los elementos de la variable, que sería n es igual a 2/4 y la variable vendría siendo la x. Entonces solo necesitamos la derivada de la variable, que aquí, como tenemos la fórmula 2 es derivada de x con respecto a la derivada de x es igual a 1, entonces la derivada de la variable es igual a 1 en este caso. Entonces solamente tenemos que sustituir y tenemos que la derivada de la variable elevada a potencia n con respecto a la derivada de x es igual a n convertida en coeficiente por la variable x elevada a la n potencia multiplicada por, antes de eso, elevada a la n potencia 2/4 menos 1, pero vamos a utilizar un 1 en fracción, podría ser 2 medios, y esto se multiplica por la derivada de la variable, que es 1, como aquí tenemos en la fórmula. Y resolviendo, tenemos que la derivada de una variable elevada a la n potencia con respecto a la derivada de x es igual a 2/4 de x a la menos 1 medio por 1, que esto vendría siendo lo mismo. Entonces el resultado sería 2/4 de x a la menos 1 medio, y ahí aún podemos hacer algo. Y quedaría así. Bueno, y aquí, para no dejar el exponente negativo, lo pasamos abajo como raíz y quedaría 2/4 raíz de x. Entonces ya tenemos la derivada de u. Derivada de u igual a 2/4 raíz de x igual a 1/2 raíz de x. Ahora solamente necesitamos encontrar la derivada de la variable b,
Y para eso vamos a utilizar la fórmula 8 en nuestro formulario, que dice: derivada de la raíz de una variable con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de la variable sobre 2 raíz de la variable. Entonces tenemos que identificar los elementos. ¿Cuál sería u? O sea, la variable. En este caso sería x. Y la derivada de u, o sea, la derivada de la variable x, que como dice en la fórmula 2, es derivada de x sobre derivada de x igual a 1. Entonces sustituimos en la fórmula y quedaría derivada de raíz de u con respecto a la derivada de x es igual a la derivada de la variable con respecto a la derivada de x, o sea 1, sobre 2 veces la raíz de la variable, 2 raíz de x. Entonces aquí ya tenemos también la derivada de la variable b. Bueno, aquí ya tenemos los elementos para sustituir en la fórmula principal, que serían u, variable u, x a la 2 cuartos, por la derivada de la variable b, que sería 1 sobre 2 raíz de x, más variable b, que es raíz de x, por la derivada de la variable u, que vendría siendo 1 sobre 2 raíz de x, y resolviendo queda multiplicamos los de arriba por los de arriba y los de abajo por los de abajo, quedaría x a la 2 cuartos sobre 2 raíz de x más raíz de x sobre 2 raíz de x. Y eliminamos aquí el de arriba con el de abajo. Y esta sería la derivada de la función x a la 2 cuartos por raíz de x. Y esto es todo. Gracias por su atención.